desmontando el mito de las masculinidades subordinadas. Vaya por delante que la intención de este vídeo o de esta reflexión no es ni mucho menos quitar ni un milímetro de importancia, injusticia, drama y necesidad clara de resolución de las opresiones y dominaciones que se producen entre hombres, que se producen de unos hombres respecto a otros hombres, entendiendo por hombre nacidos de sexo varón socializados masculinos. Tradicionalmente, los hombres nos hemos estructurado en jerarquías, en estructuras de dominación unos sobre otros y en particular en todo lo que tiene que ver con lo que hemos llamado tradicionalmente como masculinidad hegemónica, masculinidad normativa, respecto a otras manifestaciones de la socialización masculina. En particular, hemos definido la masculinidad hegemónica como una masculinidad poderosa, heterosexual, macho alfista, donde se supone que el objetivo es ocupar las posiciones más altas de esa pirámide o esa estructura de dominación. Y existen, por lo tanto, otras manifestaciones de la masculinidad que tienen que ver con existencias sexuales diferentes, me refiero a masculinidad homosexual, o otras manifestaciones más blanditas, vamos a decir, de esa, o más alejadas de esas cualidades asociadas de manera social o de manera normativa a lo que se supone que es la masculinidad. Eso obviamente necesitamos, y la vocación del trabajo tiene que ver con desmontar esa estructura de dominación entre hombres. Ahora bien, mi objetivo es, con esta reflexión, es compartir que la resolución de las estructuras de dominación entre hombres no garantizan en absoluto, que se produzca ningún cambio respecto a la estructura de opresión, explotación y violencia relacionadas con el dispositivo de sexo-género. No significa que produzca ningún cambio, porque son dos coordenadas de las relaciones humanas absolutamente diferentes. En el caso de las dominaciones, discriminaciones entre hombres, es una cuestión de autodefinición de lo que consideramos una masculinidad correcta. Es decir, un fluir en la interpretación de lo que es la masculinidad o qué formas permitimos o no dentro de esa masculinidad. Y ahí aparece el concepto de hegemónico y normativo y de masculinidad diversa. Pero en todos los casos, la aproximación y la mirada de unos a otros es una mirada de ciudadanos y de personas completas. Unos pueden mirar a otros como tarados o como enfermos o como desviados, pero siempre con una mirada androcéntrica de que todos nosotros, los hegemónicos y los diversos, somos ciudadanos, personas completas, somos hombres. De hecho, ante una posición hegemónica existen dos posibilidades. Una es la correctiva hacia la masculinidad diversa, donde lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es desde el exterminio, es decir, acabar con ellos, con las masculinidades diversas, en particular con la masculinidad homosexual, o en esta otra mirada, que es una mirada, vamos a decir, de progreso, donde existe la inclusión y donde el eje de, por ejemplo, qué existencias sexuales tenemos los hombres, empieza a no tener importancia en este reconocimiento de la igualdad entre hombres. Pero es un trabajo que gira alrededor de la igualdad entre hombres. Hombres que trabajan en la igualdad entre ellos. Y el camino que estamos siguiendo de la inclusión de todas las diversidades es un trabajo de una masculinidad cambiante que va modificando cuáles son los patrones hegemónicos. Hoy, afortunadamente, hemos mejorado en esto, aunque nos queda mucho por hacer.
y los recientes acontecimientos respecto a las violencias contra masculinidades no heteronormativas son más que evidentes. Pero somos hombres regulándonos entre nosotros. Pero en cualquier caso, la concepción intragénero, en este caso intramasculina, es que todos somos personas completas. Ahora bien, ¿qué ocurre en la relación hombre-mujer o en la relación opresora, explotadora y victimaria entre la masculinidad, es decir, la socialización masculina, y la otra mitad de la sociedad, las mujeres? La relación ahí es de explotación, cosificación, instrumentalización y violencia. Es una relación donde no hay concepción para la masculinidad de persona completa al otro lado. No existe ningún mecanismo que desmujerice a las mujeres. Quiero decir, del mismo modo que existen mecanismos de quitarle la homosexualidad a los hombres para hacerlos hombres heteronormativos, no se persigue en la relación con las mujeres desmujerizarlas para hacerlas personas completas. No, no. No hay ninguna hoja de ruta en la concepción, en la subjetividad masculina, que permita a una mujer, haga lo que haga, ser considerada como una persona completa. Es una mujer. Es un instrumento sexual, es un instrumento de explotación reproductiva, es un instrumento de la fuerza del trabajo, de los cuidados, etc. No hay ninguna mirada que permita hacia las mujeres, desde esta masculinidad, socialización masculina, concebirla como persona completa de pleno derecho. Y esto es un cambio, una mirada absolutamente imprescindible en el análisis. Existe bien, ciertamente, la posibilidad de que la masculinidad abandone los territorios de dominación intragénero. El futuro es halagüeño en ese sentido. De hecho, se están reduciendo poderosamente las violencias entre hombres y los asesinatos entre hombres. Se han reducido en un 67%, un 70% en los últimos 18 años. Pero no existe, resolviendo esto primero, ninguna posibilidad de que tenga efecto sobre el dispositivo sexo-género, la opresión de las mujeres, la opresión, explotación y violencia contra las mujeres. Quiero decir que podemos ser hombres igualitarios entre nosotros y seguir explotando, violentando, cosificando y sometiendo a la otra mitad de la sociedad. Recordemos qué es ser hombre igualitario. Si es ser igualitarios entre nosotros, acogiendo todas las diversidades, y eso podría no tener ningún efecto per se en la erradicación del dispositivo que pretendemos abolir definitivamente, que es el que genera la estructura de desigualdad hombre-mujer. Y hay evidencia sobre esto, porque del mismo modo que en los últimos 18 años las violencias entre hombres se han reducido un 67%, en esos mismos 18 años las violencias de los hombres contra las mujeres apenas sí se han reducido en un 25% y no está estable la tendencia de reducción, incluso puede haber repunte. Esto demuestra que el trabajar en la igualdad entre hombres, en el reconocimiento de la diversidad masculina como mecanismo de autorregulación del género masculino, no necesariamente lleva ningún beneficio en la erradicación de la desigualdad estructural y primigenia entre hombres y mujeres. Las pruebas están ahí. Para acabar, la supuesta masculinidad hegemónica es una masculinidad cambiante, que muta, una masculinidad abefénica. Y en este momento ya no tiene como referentes a los mitos, vamos a decir,
de los machos alfa construidos a sí mismos, duros, sino que ya está asumiendo como masculinidad hegemónica la diversidad. Pero eso no significa que sea masculinidad opresora, explotadora y violenta con las mujeres. Justo Fernández López.